Una vez que hemos visto la introducción al puerto serie, pues ya tenemos que empezar a analizar un algoritmo de ejemplo. En este caso, pues tenemos un ejemplo que trabaja por pooling. Pooling significa que mi sistema o mi algoritmo se queda verificando el, el buffer de entrada y a través de una función que el mismo sistema o la misma librería RS232 que estamos utilizando nos ayuda. Es una rutina que nos dice si hay o no hay datos en el buffer de entrada. Entonces nos quedamos chequeando si esta rutinita nos dice que es verdad, que hay datos, entonces procedemos a leerlo. En otro caso, pues no hacemos nada más. Cuando trabajamos post-pooling, pues digamos que no es tan eficiente como si utilizáramos el modo de interrupciones. Sin embargo, algunas veces nos toca utilizarlo por obligación el pooling, es decir, el puerto de pronto, el puerto serie de pronto está ocupado utilizándose en otras, digamos, funciones y nos toca simularlo por software y en esos casos pues es necesario que sea pooling. En todo caso, aquí hacemos un ejemplo muy sencillito de lo que sería el modo pooling. Pero antes de eso, bueno, debemos de dar claro que cuando trabajamos por pooling debemos tener muy claro y que esto se cumpla, que nuestro sistema esté trabajando a una frecuencia conocida. Para eso entonces garantizamos de que debemos tener allí 20 MHz, en este caso pues estamos utilizando el CPU DIF 1, el cual nos garantiza que nuestro sistema trabaja exactamente al cristal que le hemos puesto. Entonces de esa manera garantizamos que hay 20 MHz. Esto ya se dijo en otra parte del curso. En todo caso, pues implementamos la librería RS232. Fíjense que utilizamos la directiva numeral use o use y seguidamente el nombre de la librería con un conjunto de parámetros. Aquí le decimos que los baudios o los bits por segundo que vamos a utilizar es 9600. Esto quiere decir que puedo enviar 9600 en un tiempo igual a un segundo. Separamos por coma y le indicamos cuál es el pin de transmisión, separamos por coma y le indicamos cuál es el pin de recepción. Además especificamos si vamos a utilizar paridad o no. En este caso le estamos diciendo que no. La paridad era un sistema antiguo para resolver problemas de comunicaciones, es decir, nos permitía detectar si un bit estaba malo. Lo que no nos permitía era saber si un bit estaba bueno. Entonces, por esa causa, el bit de paridad realmente o generalmente no se utiliza. Pero si lo implementáramos, tendríamos que decir o no o tendríamos que decir o sí. En todo caso, cuando yo uso la librería RC232, fíjense que la sombreo y luego presiono la tecla F1 y automáticamente mi sistema de ayudas me muestra mucha información sobre la librería. Entonces, cuando hablamos de paridad, podría ser no, e o podría ser o. ¿Ok? Entonces, la paridad se podría utilizar para detectar si un bit de esos 8 bits está malo. Pero digamos que estudiar un poco de cómo funciona la paridad podría ser un tema un poco largo, no lo vamos a tocar en este caso. Seguidamente tenemos otro parámetro donde le indicamos la cantidad de bits que podríamos utilizar. Fíjense que tenemos 8, que es lo normal, trabajamos a 8 bits siempre. Sin embargo, pues eso no quiere decir que no podamos tener otro valor. Podemos tener desde 5 hasta 9 o de 5 hasta 7. ¿Ok? Es decir, que no necesariamente estamos limitados a enviar 8 bits. Además, aquí le indicamos el bit stop. Le decía hace un rato o en la parte anterior que el stop puede ser 1, 1.5 o podría ser 2. El stop es importante en sistemas lentos para darle tiempo al receptor o un bit extra de tiempo para que él, digamos, procese la información que estamos enviando. ¿Okay? Por defecto generalmente se utiliza el 1, el bit stop. Hay una serie de opciones acá, entre ellas, por ejemplo, yo podría mandar a reiniciar el watchdog dentro del puerto serie, en el caso que este watchdog sea muy corto o que mi puerto sea, digamos, tenga tiempos muy lentos. También tenemos, por ejemplo, para forzar por software mi sistema, es decir, utilizar pines que no están creados por hardware para las comunicaciones. Entonces forzamos nuestro sistema a que implemente algoritmos
y sea capaz de transmitir o recibir a través de pines diferentes. Aquí utilizamos 9600 baudios, que digamos es la velocidad que nuestro eh, protocolo inicialmente utilizó. Luego se extendieron y con las demás revisiones del protocolo se ha llegado hasta 115.000 baudios. Esto va a depender mucho de la velocidad del cristal, ¿sí? Nosotros no podríamos pretender trabajar a 115.000 baudios con de pronto una frecuencia de oscilación igual a 1 MHz. Lo más probable es que no se pueda. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y de pronto revisar el datasheet a ver si nuestra frecuencia o nuestro cristal nos da la velocidad suficiente como para trabajar en velocidades más altas. En todo caso, estamos utilizando la librería de LCD y aquí sencillamente lo que hacemos es inicializar la LCD, luego seguidamente configurar nuestros pines de entrada-salida. En este caso le decimos que el puerto C, el pin C6 como es transmisión está en 0 y el pin 67, C7 como es recepción está en 1. Esto es bueno hacerlo. Algunos compiladores necesitan que le indiquemos cómo van a estar estos dos pines. Muchos pensamos que por llamar a esta librería ya él está configurando los pines y así debería ser, pero por seguridad es mejor hacerlo. Algunos compiladores no lo hacen. En todo caso nos quedamos en un while infinito esperando o chequeando algunas cosas. Fíjense que aquí tenemos un while que termina en punto y coma. Eso generalmente uno no lo hace si lo que quiere es ejecutar lo que está dentro, digamos dentro de las llaves. En este caso este while no tiene llaves y termina en punto y coma. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que él va a permanecer en esta línea mientras esto que está aquí dentro se cumpla. ¿Y qué estamos verificando? Bueno, estamos usando la función que me indica a mí si hay un dato en el buffer de entrada. Entonces, mientras ella sea falso, quiere decir que no hay datos en el buffer de entrada y él se queda eternamente aquí. Cuando llega un dato, él pasa a ser true y esto no se cumple, no va a ser igual. Por lo tanto, se sale del while y ejecuta la siguiente acción. Esto también sería igual a yo hacer lo siguiente, poner un par de llaves aquí con esto vacío y va a hacer el mismo trabajo, digamos, de quedarse allí mientras esto sea falso. ¿Ok? Bien, cuando él se salió del while, cae en esta línea y entonces es aquí donde a través de la función getC obtenemos ese dato del buffer, es decir, lo extraemos del buffer y lo guardamos en una variable. Si yo no lo sacara del buffer, es decir, si aquí realizara diferentes acciones, lo que voy a conseguir es que esta función kbhit se mantenga en true eternamente, porque si no lo extraigo del buffer, kbhit no va a cambiar su estado. Entonces debo extraerlo del buffer para que esta función ya no sea verdadera y pase a ser falso. Y en ese caso se quedaría otra vez aquí eternamente. Fíjense que lo siguiente es sacar esta información a través de una LCD y seguidamente hacemos un retardo simbólico simplemente pues para darle tiempo a nuestro sistema de que pueda chequear un segundo dato. Y eso sería todo lo que se necesitaría para este ejemplo. Si nosotros lo queremos simular, observen, simplemente cargamos esta información aquí y la traemos del ejemplo que queremos utilizar, que es este ejemplo por pooling. Es tan sencillo como hacer aquí play y simplemente empezar a correr. Fíjense que tenemos aquí una consola que nos permite a nosotros utilizar para enviar información. En este caso pues podemos, por ejemplo, como estamos chequeando si nos llegó algo al puerto serie, presionamos una letra y observen que en la LCD tenemos una información que nos está llegando a la LCD cada vez que presionamos una letra en esta consola, que es un terminal virtual, y que observen que tenemos un espacio aquí para escribir y este señor nos simula un puerto serie que nos está transmitiendo a los pines TX y RX de mi CPU y a la vez me los está mostrando en una LCD. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que necesitamos para simplemente hacer la prueba del puerto serie. Algo tan sencillo como usar el terminal virtual de nuestro simulador y mostrar por la LCD cada vez que nos llegue un dato la información que estamos simulando. Entonces eso es lo que queríamos hacer con un retardo de 100 milisegundos. Este retardo puede ser eliminado
simplemente pues para hacer el ejemplo más didáctico. Y esto sería todo como para nosotros simular un puerto serie por pooling.